ustedes, así que reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Vida. Y por favor, hermanos, les ruego que siempre estén orando por la iglesia local. El depender del Señor es una de las cosas más importantes para que todos podamos caminar en este camino a la Nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Y sin la dependencia de nuestro Señor, esto sería prácticamente imposible. Amén. Hermanos, para comenzar, les voy a pedir que se pongan de pie y me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 al 14. Del 13 al 14. Hermanos, quisiera pedirles si es posible tantita agua, por favor, antes de leer. Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, vamos a leer y vamos a orar. Dice la bendita, santa palabra de nuestro Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, me presento delante de ti, Señor, como un pecador que ha sido redimido por tu gracia, Señor, que no merece absolutamente nada, Padre, pero a través de Cristo clamamos, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Predicar tu palabra, Señor, es algo delicado. Es algo, Padre Santo, que el ser humano, si no es dado de ti, Señor, está en grandes problemas, Señor. Pero tenemos como mediador a Jesucristo, Señor. Queremos rogarte que hoy podamos entender lo que tú nos dices, Señor, a través de tu palabra respecto a lo que tú llamas tu día santo, el día del Señor, Padre. Que como cristianos entendamos, Señor, qué es lo que tú nos has llamado a hacer en este bendito día, Señor. No andando en nuestros caminos, no andando en nuestras voluntades, no andando en nuestros pensamientos, sino como dice el texto, Señor, que lo llamemos delicia, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, porque a través de Él somos escuchados. En su nombre, amén. Toma asiento, mi hermano. Nuestro hermano Emilio me ha pedido que hoy traiga delante de ustedes un tema que va de acorde a su serie de los medios de gracia. Y para comenzar, hermano, me gustaría que pusieras en tu mente la siguiente ilustración. Un joven, no le paremos nombre, yo aquí en mi ejemplo le había puesto Raúl. Es un joven cristiano que trabaja diariamente de 8 a 6 de la tarde, todos los días, excepto el sábado. Ese día, el sábado, acude al gimnasio por 2 horas. El sábado, que sale más temprano, utiliza ese día para lavar ropa que se ha juntado durante la semana, y a veces el sábado en la tarde visita a su familia, que por cierto no es cristiana. Casi siempre entre semana suele ir después del trabajo a comer, sale al cine, a diferentes paseos. El día domingo, por supuesto, acude a su iglesia, donde su servicio comienza a las 9 de la mañana con la oración. A veces se le hace tarde y solamente llega al servicio general, que es de 10 a 11:30 de la mañana. Hay un tiempo de comida después de la iglesia para procurar la comunión, pero él no se queda con los hermanos, pues no le gusta mucho convivir. Algunas veces llega a faltar los domingos, pues su familia lo invita a salir de paseo y no le queda opción porque otros días tiene que trabajar o cosas que hacer.
Saliendo de la iglesia el domingo muchas veces regresa a su casa, mira una serie, una película, compra palomitas o suele ir a la plaza a comprarse algo de ropa o salir con amigos para regresar, dormir y así las siguientes semanas. Hermano, ¿qué pensamos respecto a esta ilustración? ¿Está alejada de nuestra realidad? Mira, hermano, el concepto particular del día del Señor ha sido uno que ha perdido su valor en este tiempo. Nuestra idea particularmente solamente está unida hacia el hecho de ir a la iglesia el domingo, entonar algunos cantos, escuchar un sermón de 1 hora, regresar a mi hogar y todo lo que queda de la tarde, tomarlo para mí. Hermano, hubo un tiempo donde el día del Señor fue observado con mucha importancia por muchos cristianos de todas las denominaciones. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy en día esto no es así. Puede ser, hermano, la fuerza del mundo secular, el aumento de la cultura del ocio, obsesionada por perseguir todo el tiempo tiempos de recreación. Han quitado al cristiano, hermano, todas estas cosas, la preocupación que tiene respecto al día del Señor, al día de reposo. Incluso, hermano, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Un hombre de la NFL llegó a decir que la NFL ahora es dueño de un día de la semana que le pertenecía a la iglesia. Una persona de la NFL llegó a decir que ahora la NFL es dueño de un día que le pertenecía a la iglesia. Pero aún lo más trágico de todo esto, hermano, es que los cristianos no tengan una convicción por la observancia de ese día. Hermano, como propósito tengo delante de ustedes el presentar a través de la Escritura y que podamos mirar cómo el Señor aparta su día de los otros días de la semana y que es claro y es objetivo en las cosas que se deben de hacer en Él. Recientemente pude ver que predicaron respecto al ayuno y justamente el contexto que trae delante de nosotros el capítulo 58 de Isaías, del versículo 13 al 14, es el día del Señor, pero los contextos anteriores, hermano, hablan respecto a cómo los judíos, los israelitas, no estaban llevando a cabo el ayuno como el Señor lo había mandado. Veamos rápidamente lo que dice el versículo 58, 3 y 4. Dicen, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, y fíjese lo que hacían los israelitas, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente y no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, ante esto podemos ver que Dios habla y recrimina a los israelitas que ellos no estaban haciendo el ayuno como se debía de hacer, sino que ellos lo estaban haciendo de una manera que ellos creían correcta. Y sin embargo, la naturaleza obstinada de los israelitas, ellos preguntan, ¿ayunamos si no hiciste caso? Es decir, Señor, hago algo, pero tú no respondes. Pero tú no nos haces caso, Señor, con lo que estamos diciendo. Del versículo 6 al versículo 7 tenemos la forma en la que el Señor pide que ellos ayunen. Posteriormente, en el resto del capítulo, vemos cómo el Señor nos presenta los beneficios y lo que significa este medio de gracia. Y es que, mis hermanos, algo que constantemente miramos en la historia del pueblo de Israel es que violentaba de alguna u otra manera siempre la adoración a Dios, siempre la quebrantaba. Había ayunos hipócritas, buscaban sus beneficios propios. Ellos tenían reclamos en contra de Dios porque no contestaba ante estos actos terribles, doble cara. Sin embargo,
este capítulo, hermano, no solamente nos muestra cómo el pueblo atentaba en contra del ayuno, sino que también nos habla que ellos atentaban contra el día de reposo. Vea cómo dice el versículo 13: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Es decir, de igual manera que como el ayuno, los israelitas estaban tomando el día de reposo de la manera que ellos creían. ¿De qué forma? Andaban en sus propios caminos, buscaban su voluntad y hablaban sus propias palabras. Otra vez, andaban en sus propios caminos, buscaban su voluntad y hablaban sus propias palabras. Hermano, la adoración a Dios tiene aspectos específicos, mis hermanos. La adoración a Dios tiene aspectos específicos, y uno de esos aspectos específicos de la adoración a Dios es que la adoración que a Dios se debe dar debe de ser conforme a su voluntad declarada. La adoración a Dios debe ser conforme a su voluntad declarada. Es decir, que nuestro Señor, hermano, y esto es importante que lo entendamos, nuestro Señor es quien deja establecido las formas en las cuales su pueblo, su iglesia, debe rendirse a Él en conjunto. Y uno de esos aspectos de la adoración dado a Dios es que Dios también ha establecido el día consagrado a Él. El Señor ha establecido un día de reunión para que se le adore, para que haya lectura de la palabra, para apartarse a las cosas santas, que tiene todo su peso en la Escritura. Y lo triste, hermano, regularmente cuando alguien se acerca a estudiar o a meditar el día del Señor, hermano, es que en lugar de hacer una pregunta correcta respecto a este día, hacen la siguiente: bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en este día? ¿Qué es lo que puedo hacer en este día? Hermano, esa es una pregunta terrible y sumamente mundana en cuanto a la expresión. La pregunta correcta que todos nosotros deberíamos tener respecto al día del Señor, al día del reposo cristiano, es: ¿qué es lo que el Señor ha mandado hacer en su día santo? ¿Qué es lo que el Señor ha mandado hacer en su día santo? Hermano, por supuesto, en este tema no podré abordar todos los aspectos referentes al día del Señor. Les puedo recomendar dos obras, una principalmente que es un tema bastante amplio, es por parte del doctor Waldron, que se llama El Día del Señor, sus presuposiciones. Está en la editorial Legado Bautista Confesional y también está gratuitamente en Chapel Library. Otro de los textos que les puedo recomendar son los 10 mandamientos del puritano Thomas Watson. Y hay muchos temas más, pero son dos que recomiendo ampliamente. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 13 de Isaías 58. Y vamos a iniciar, hermano, con su origen y aquellos aspectos que lo hacen un día especial de la semana. Amén. Dice la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Amén. Y el primer punto que vamos a ver aquí, hermano, es que este es un día señalado por el Señor. Comencemos con las palabras que pronuncia el Señor en este texto, donde Dios inicia diciendo: si retrajeres. Literalmente, hermano, esto significa si apartas tu pie, ¿de qué? De hacer tu voluntad. Las palabras que ocupa el significado tu voluntad en este texto, hermano, literalmente significa tus cosas valiosas. El Señor está diciendo: si retrajeres del día de reposo de hacer tu voluntad, es decir, de hacer tus cosas valiosas. Nuestro Dios, hermano, aquí hace una separación tremenda donde establece que este día, ¿a quién le pertenece? A Él. A Él. Ahora, con esto no queremos decir, hermano, que todos los demás días no le pertenezcan al Señor. Todo le pertenece a Dios.
Sin embargo, lo que vemos aquí, hermano, es que nuestro Señor utiliza algo que se conoce como un adjetivo posesivo. Dios lo que está diciendo es decir, y marca este día como suyo, como un día perteneciente a Él. Y esta figura, hermano, de separar las cosas y señalarlas como algo especial de Él, es algo que constantemente nuestro Señor hace. En primer lugar, tenemos que al pueblo de Israel lo aparta como suyo. Tenemos, por ejemplo, Deuteronomio 7:6. Dice la palabra del Señor: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ese pueblo, ¿cómo era? Santo, pero también ¿para quién era? Para Jehová tu Dios. Le pertenecía a Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial. Y ahora, hago una pregunta: ¿todos los pueblos de la tierra son del Señor? ¿Sí? ¿Pero a quién designó como un pueblo especial para Él? ¿El pueblo de Israel? Y hace una clara distinción en Deuteronomio 7:6. ¿De qué manera? Para ser un pueblo especial más que todos los que están sobre la tierra. Otra de las formas en las cuales nosotros vemos esto es que aparte de que al pueblo de Dios lo señala como un pueblo especial, a Aarón y a su descendencia también los aparta de esta manera. Y tenemos eso mismo en Éxodo 28:36 al 38. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. En un traje, en un aspecto de los sacerdotes. Y pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente ¿de quién? De Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Hermano, Dios señala cosas específicas como suyas. Dios señala como cosas específicas, como cosas específicas lo que Él ha designado. En este caso, primeramente, en el texto de Isaías 58, nosotros vemos que el Señor le llama mi día santo, un día perteneciente a Él. Ahora, ¿de dónde nosotros como cristianos tenemos el fundamento de guardar un día, o por qué decimos que se debe de guardar? Bueno, primeramente en esta primera parte de este tema, tenemos el fundamento del día de reposo, del día del Señor, en la creación. Tenemos el fundamento en la creación. Acompáñenme por favor a Génesis 2, 3 al 4. Amén. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Debemos de destacar algunas cosas referente a este texto y a su importancia. En primer lugar, hermano, que este texto habla del origen del día de reposo, y que este origen de este mandato es antes que la ley. Este día señalado es antes de la ley, aunque la ley de Dios es eterna. Hermano, nuestro Dios pudo haber creado absolutamente todas las cosas en un instante, ni siquiera en un día, en un instante, solamente con su pensamiento. ¿Y sabe qué? Las cosas hubiesen sido hechas. Sin embargo, nuestro Dios elige crear todo en 6 días, y el séptimo, nuestro Señor, decide reposar. Y como dijimos, no es porque Dios reposaba por cansancio, sino más bien porque nuestro Dios, hermano, estaba recreándose, estaba deleitándose en lo que había hecho.
en lo que había creado. Eso es el significado que transmite el reposo de Dios. Vea la cita que el doctor Waldron explica respecto a esto. Él dice, inicio de la cita, la relevancia de este texto en el tema del día de reposo se hace explícita por la declaración del versículo 2, que Dios reposó. Esta palabra traduce una forma verbal hebrea que significa hacer reposo sagrado. Entonces, una interpretación natural de lo que dice el versículo 3 es que Dios designó su día de reposo como un día de reposo para la humanidad. ¿Para quién? Para la humanidad. Hermano, tú puedes buscar en la historia, tú puedes ver en las culturas y en todas, siempre la gente tiene el hábito de descansar. Si la gente no descansara en algún aspecto de su vida, de sus labores, de su trabajo, ¿qué pasaría? Se desvanece. Hay lugares o personas que se les conoce como trabajólicos, adictos al trabajo, que trabajan tanto y por ende su salud mengua, su familia, hay diferentes situaciones, hay problemas. Por lo tanto, se ve que es necesario en la vida tomar un tiempo ¿de qué? De descanso. Bueno, esto el ser humano lo tiene porque el Señor ha designado no solamente en los cristianos, sino en toda la humanidad que reposen. Es decir, que guarden su día. Pero no solamente nosotros tenemos ese aspecto que es anterior a la ley y que es un mandato del Señor desde la creación, sino que también, hermano, nosotros vemos que Dios hace con este día algo especial. ¿Qué cosas? Bueno, Dios bendice este día y lo santifica. Dios bendice este día y lo santifica. Veamos lo que dice Génesis 1:28. Y nosotros debemos de ver, hermano, que cuando nuestro Dios bendice algo, le da un significado real y un poder real. En este caso nosotros vemos que Dios, igual que el día de reposo, bendice a los seres humanos y inmediatamente después del acto de bendecirlos, les da la posibilidad o el poder de hacer algo. En este caso, fructificar y multiplicar, dice el texto. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hace Dios con el día de reposo? Versículo 3 de Génesis 2. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Hermano, es algo importante que debemos ver aquí. Dios bendice al ser humano y les dice que fructifiquen en el texto de Génesis que leímos. Esto claramente nos muestra que la bendición de Dios, hermano, la bendición de Dios trae consigo verdadero poder. Cuando tú y yo deseamos algo, es decir, le decimos tal vez a una persona, el Señor te bendiga, es un deseo. Pero nosotros no tenemos el poder de recrear las cosas con el poder de nuestros labios o nuestra boca. Yo le podría decir a cualquiera de ustedes, deseo y deseo que el Señor les bendiga todo el tiempo en su trabajo. Quien bendice su trabajo es el Señor. Yo no tengo ningún poder en mis palabras. Pero el Señor sí. Y lo que hace el Señor en esta bendición decretada, trae una bendición real y una perpetuidad real. Pero no solamente eso, hermano. No solamente el Señor bendice el día de reposo, sino que el Señor también lo santifica. Lo santifica. Y eso es muy importante, hermano. No solamente hay una bendición sobre ese día, sino que también lo santifica. La palabra que nosotros vemos aquí viene del hebreo kadash,
Y significa, hermano, y se puede traducir como apartar, como celebrar, como consagrar, como dedicar. Y relacionándolo con el texto que estamos meditando, con el texto de Isaías, podemos ver que el Señor hace referencia en el texto de Isaías y dice que es su día santo. Es decir, al día consagrado para Jehová. Hermano, no es un día común y corriente, no es un día como todos los demás, es un día especial que el Señor no solamente desde antes no solamente desde la creación lo ha bendecido y lo ha santificado, sino que también, hermano, nosotros vemos que el Señor manifiesta claramente en Marcos 9:27 que este día de reposo fue hecho a causa del hombre. ¿Y a causa de qué fue hecho esto? Bueno, es decir, para que el ser humano se beneficiara de este día, dándole un día para descansar de su trabajo. Ahora, hermano, con esto no queremos decir que el ser humano simplemente debe de quedarse a descansar el domingo y me levanto tarde y reposo y duermo todo el día. No, esto no es así. Este día, hermano, debe de ser un día para que fuera de bendición para los hombres consagrándose al Señor. Para que los hombres se consagren al Señor. En segundo lugar, lo que debemos de ver aquí, hermano, en este primer punto, es que hay un mandato en la ley de Dios. Acompáñeme a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Nuestro Dios aquí, hermano, en el Decálogo, expresa no solamente ya lo que vimos en Génesis, sino que en el Decálogo lo deja establecido. Hay una frase que constantemente en México se dice y es: papelito habla. ¿La has escuchado? Sí, yo creo que sí. Y quiere decir que las cosas no solamente se han de quedar en las palabras, es decir, yo te prometo o vamos a hacer un trato y vamos a que las dos partes hagamos esto, yo pongo tanto dinero, tú pones tanto dinero y como vaya caminando tal vez un negocio. No, cuando se quiere hacer algo y que se tome una importancia, una legalidad, ¿qué es lo que hace? Se redacta un documento. Bueno, hermano, en este segundo punto, nuestro Señor lo que hace, deja por escrito su ley. Y en este cuarto mandamiento, que une la segunda parte de los 10 mandamientos, vemos que Él dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántos días trabajarás? 6, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Otra vez estamos viendo la misma figura. Jehová, ¿qué hizo con este día? Lo bendijo y lo santificó. ¿Qué hace nuestro Dios en Éxodo 20? Están ligándonos directamente a la base que nosotros tenemos en Génesis, es decir, la creación, el ejemplo de la creación. Y hay varias cosas que nosotros podemos destacar de este mandato. Lo primero que nosotros podemos ver es que dice: acuérdate, acuérdate. Esta palabra, hermano, dentro de este mandamiento es muy importante. Viene del hebreo sacar, con Z y con acento en la A. Y se traduce literalmente como marcar, marcar. El Señor está diciendo: marca este día para que lo reconozcamos como algo importante. Cuando tú y yo marcamos tal vez en el calendario un acontecimiento especial, es porque ese día vamos a hacer algo.
Nuestro Señor, hermano, en este mandato, en la obligación de este mandato, quiere que ese día que tú y yo como cristianos, y no solamente nosotros, sino que el mundo entero reconozca este día como un día diferente a los demás. Como un día diferente a los demás. Pero en segundo lugar, no solamente el texto nos dice que lo marquemos o que lo reconozcamos como un día especial, sino que nosotros hagamos algo en este día. ¿Qué cosa? Para santificarlo. Para santificarlo. Esto se refiere, hermano, a que ese día lo consagremos al Dios para las cosas santas de Él. Pero hermano, hay algo de verdad demasiado triste ante este aspecto en la comunidad cristiana actual. Tal cual como el ejemplo que te di al inicio de este joven que va 1 hora y media a la iglesia, termina y vámonos a casa. Ya acabó mi día del Señor. Mi 1 hora y media en la iglesia ha sido todo el tiempo. Hermano, ¿cuántas horas pasamos en nuestro trabajo? Con gente que no es cristiana. Con gente que tal vez habla cosas en contra de nuestro Dios, la ideología de este mundo. Si trabajamos en un lugar donde hay mucha gente, muchas veces la gente pone música que ofende a nuestro Dios. Vemos programas en la televisión que tal vez ofenden por lo que hacen a nuestro Señor. Tenemos labores, estamos preocupados por la economía, tantas cosas que hacemos. Y creemos, hermano, verdaderamente que 1 hora y media en la iglesia va a ser nuestro día del Señor. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Dice el texto aquí que es para santificarlo. Es decir, consagrarse al Señor. Más adelante vamos a ver de manera práctica qué significa esto. Pero entendemos lo que significa consagrar. Yo sé que tú, hermano, no utilizarías, hermano, la cuchara, hermana, con la cual meneas la comida que haces como un recogedor para recoger el polvo y la basura. ¿O lo harías? Claro que no. Porque es algo que es utilizado meramente para tu alimento y el de tu familia. Bueno, hermano, nosotros muchas veces creemos que el día del Señor tiene menor valor que esa cuchara. Y eso es demasiado triste. En tercer lugar, hermano, también lo que se refiere a qué hacer, porque el mandato de Dios no solamente nos dice que nos acordemos y que lo santifiquemos, sino que también nos dice qué debemos hacer. Última parte del versículo, dice, versículo 9, no hagas en él, el 10, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y aquí no solamente vemos a qué se refiere al trabajo. Se refiere al trabajo. Ahora, entendemos que muchos de nosotros o gente tal vez puede decir, bueno, es que hay doctores, hay policías, hay médicos. Bueno, pero algo que debemos de destacar es que no todos somos o policías o doctores o médicos. Incluso hay gente, hermano, que tiene negocios propios, ¿cierto o no? Muchos. Y algo que llega a pasar, hermano, es que en estas fechas que vienen de decembrinas, entonces se empieza a vender más. Algo que la gente cree, bueno, ya trabajé toda la semana, pero también voy a trabajar el domingo. Hermano, déjame decirte algo, hacer eso es idolatría. Fíjese lo que dice el texto. No hagas en él obra alguna. Hermano, 6 días, dice el Señor, trabajarás. 6 días. Hermano, el Señor a ti y a mí nos da 6 días de 24 horas para procurar nuestro trabajo,
nuestra economía, nuestra diversión, nuestras actividades seculares, todas las cosas, hermano, que constantemente hacemos. 6 días. Y yo creo que no debemos de ser matemáticos para comparar qué es mayor, el 6 o el 1. 6. Pero dice el Señor, más el séptimo, un día de 7, hermano. Dime algo, hermano, ¿es mucho lo que pide el Señor? No, hermano. No, no es mucho. Te da 6. Aliméntate o trabaja por tu alimento. Diviértete en esas actividades seculares. Sal. Ve con tus amigos. Diviértete con tu familia en actividades. Ve una película. Haz las actividades. Pero el Señor dice, el séptimo es para Jehová tu Dios. Y no solamente eso, hermano, sino que Dios es específico quienes deben de guardar este día. Y esto me refiero a aquellos que tienen trabajadores también. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, todos aquellos que dependan de ti. Todos aquellos que dependan de ti. ¿Sabe qué? Y lo digo con muchas veces pensando y meditando esto. En nuestra iglesia local hay mucha gente que tiene negocios. Y es algo, créame, hermano, que nosotros constantemente hemos exhortado. Guarda el día del Señor. El Señor te da 6 días. ¿Sabe qué es triste, hermano? Que ellos dicen, bueno, pero es que el séptimo, el domingo, es el día en el cual yo gano más. Es el día en el que me va mejor, por lo tanto no puedo descansar. Bueno, a ver, Dios no te ha dado los demás días. No, sí, pero es que el domingo gano más. Hermano, aún esto es idolatría. ¿Por qué razón, hermano? Porque tú y yo pensamos muchas veces que comemos por el trabajo y no por el Dios que suple el trabajo. Y no solamente eso, Dios ha hecho un bien. Dios quiere que el ser humano repose, que descanse de todas sus obras. Hermano, es muy triste cómo al ser humano muchas veces les gusta estar preocupado y afligido. El trabajo cómo nos tiene a veces tenso. Y Dios te dice, descansa. No, ese día también me quiero preocupar. Reposa, deleítate en mí. No, Señor, es que estoy pensando y tengo que hacer varias cosas porque tengo que ocuparme de las cosas. Bueno, tienes 6 días, ocúpate. Dice, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hacer obra alguna. Y vamos a especificar a qué se refiere. No, no se refiere a como los judíos ortodoxos, no vamos a comer, casi. No vamos a encender un apagador. No, no se refiere a eso. El día del Señor, hermano, es un medio de gracia, de deleite en el Señor. De deleite en el Señor. Es lo que dice el texto que leíamos de Isaías. Bueno, dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. En este punto también, hermano, muchos cristianos podrían decir, bueno, es que tú estás hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver el día del Señor con nosotros, el día de reposo con nosotros hoy? Eso era en la ley ceremonial y nosotros decimos, sí, también se hablaba que debía de hacerse en ese día. Pero debemos entender, hermano, que este día no solamente está dentro de la ley ceremonial, sino como acabamos de leer, está dentro del decálogo. ¿Y qué tiene que ver con los cristianos hoy? Vamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33.
Amén. Dice la palabra del Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahora, hermano, nosotros vemos que este nuevo pacto está inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo hizo en este nuevo pacto a través de su obra en la cruz del Calvario y trae como beneficio lo siguiente: ¿qué iba a pasar? Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, no solamente la ley de Jehová iba a estar en nuestra mente, sino que también en nuestro corazón. En nuestro corazón. Ahora, ¿a qué ley se refiere nuestro Dios? Claramente se refiere al decálogo. Claramente se refiere al decálogo. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, y aquí quiero destacar algo, hermano. Aquí el apóstol Pablo está tomando un artículo definido y tenemos que entender que en el Antiguo Testamento había una ley, pero estaba dividida en tres. Era la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. La ley civil, hermano, estaba para regular la conducta del pueblo de Israel, es decir, lo que ellos tenían que hacer de alguna forma como su constitución, el reglamento como pueblo. La ley ceremonial, hermano, estaba destinada a que fueran los ritos, las ceremonias en los cuales el pueblo de Israel se debía de guardar. Qué debían comer, qué no debían comer, cómo debían ser los sacrificios, etcétera. Ahora, las dos primeras, hermano, la ley ceremonial y la ley civil, quedaron abrogadas por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nosotros vemos que hay una ley que el Señor ha puesto en todos los seres humanos. Y el apóstol Pablo señala a esa ley como un artículo definido. Versículo 12 otra vez de Romanos 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley, ¿a qué ley se refiere Pablo? A la ley moral. A la ley moral. Por la ley serán juzgados. ¿Cuál va a ser la regla o el estatuto o el acta que va a juzgar a todos los seres humanos que mueran sin Cristo? La ley de Dios, el cual todos nosotros hemos violentado o hemos quebrantado. Pero qué diferente era qué diferente es este nuevo pacto para que nosotros podamos obedecer la ley. Bueno, lo que dice el profeta Jeremías ahí mismo. Esa ley, hermano, ya no iba a ser imposible de cumplir. Ahora, no cumplimos la ley de Dios, los cristianos, de manera perfecta, pero sí cumplimos la ley de Dios de manera sincera. Hay un deseo por obedecer los mandamientos del Señor. Cuando nosotros escuchamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es algo verdaderamente que llega a nuestro ser. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que dice no dirás falso testimonio, es cuando de repente una mentira sale. ¿Qué pasa dentro de nuestro corazón? Dolor. Queremos corregir y queremos ir a decir, mira, la verdad, acabo de mentirte, perdóname. La ley del Señor que Él ha puesto a través de su Espíritu Santo nos lleva a querer obedecerle. Y es por eso, hermano, que dice aquí que este nuevo pacto que hizo el Señor iba a traer como resultado la ley en nuestra mente, en nuestros corazones, y que sería el Señor Dios nuestro y nosotros íbamos a ser su pueblo. Por lo tanto, hermano, en primer lugar, nosotros vemos que el día del Señor, el día de reposo, está en la creación, en Génesis.
El Señor remarca la importancia de este día en sus 10 mandamientos en Éxodo 20. Y los 10 mandamientos tienen que ver con nosotros porque tú y yo estamos bajo el nuevo pacto de Dios. Por lo tanto, respondemos a la pregunta, ¿debemos de cumplir entonces también este mandato de guardar el día del Señor? Sí. Sí. Acompáñeme nuevamente a Isaías 58. Vamos a leer el versículo 14. Y vamos a ver que aparte de lo que nosotros vemos de no tomar el día del Señor, el Señor es específico y nos dice qué debemos hacer con este día. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, pero hay algo muy diferente, hermano. Dios no solamente dice, no hagas tu voluntad, no hables tus propias palabras, no hagas esto, sino que vas a hacer algo tú con este día. ¿Qué cosa? Y lo llamares delicia. Delicia. Todos sabemos la definición de algo que es delicioso, hermano. Tal vez cuando tú estás cansado y de repente el Señor te permite tener unas buenas vacaciones en el lugar que te guste, ya sea la playa o algo así, y estás frente al mar, estás sentado en una silla cómoda, es delicioso eso, ¿cierto o no? Claro que sí. Cuando de repente hay un platillo que a ti te encanta, te gusta mucho comer y tienes hambre y llegas a ese punto, es algo que para ti es muy deleitoso. Con el Señor hace una marca con este día diciendo que lo llamares delicia. Algo que es delicioso, hermano, tú no lo puedes ver con malos ojos o con molestia o con desagrado, porque es delicioso. Hermano, el Señor no solamente quiere que tengamos un correcto entendimiento de qué es ese día, sino que quiere que nosotros en ese día, hermano, nos deleitemos en Él. Versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. Y aquí podemos responder dos preguntas, hermano. ¿Cómo debemos de guardar el día del Señor? Para esto me tomé de dos preguntas del puritano Thomas Vincent, de dos comentarios que hace el Catecismo Menor de Westminster, y es bastante claro respecto a esto. En la pregunta 1, en la pregunta 2 y en la pregunta 3. La pregunta 2 dice, ¿cómo debemos observar y mantener santo el día de reposo? Y esto es una pregunta que cualquiera de nosotros podríamos hacernos. ¿Cómo debemos observar y mantener santo el día de reposo? La respuesta, debemos observar y mantener santo el día de reposo en parte descansando de manera santa y en parte participando de ejercicios santos durante este día. Descansando de manera santa y participando de ejercicios santos durante este día. La pregunta que sigue dice, ¿de qué debemos descansar en este día de reposo? Porque muchos podríamos decir, bueno, debemos descansar de manera santa. ¿Cómo es de manera santa? ¿De qué debemos descansar? Dice, en el día de reposo debemos descansar no solamente de aquellas cosas pecaminosas, y aclara él, de las cuales debemos descansar todos los días de semana. Es decir, cosas pecaminosas no podemos hacer ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni ningún día. ¿Cierto o no? No podemos hacer eso. Pero debemos de descansar de aquellos trabajos y recreaciones mundanas que en los otros días de la semana son lícitos y son nuestra obligación. Hermano, ¿tú trabajas? ¿Sí? ¿Cuántos días te da el Señor para descansar? Para trabajar. 6.
El día séptimo, descánsalo. Y no solamente el Señor te pide eso para que te deleites en Él, que debes hacerlo, sino para que descanses tu cuerpo. Apenas yo platicaba el domingo pasado con una hermanita que después de la iglesia fuimos a comprar cosas para comer, para ir a casa de una hermana que estaba enferma y visitarla. Y esta hermana estaba cansada. Y llegamos y tenía abierto su local. Y yo hablé con ella, hermana, ¿por qué no descansa? ¿Por qué sigue trabajando si el Señor le manda a descansar? Ahora, no estaba trabajando porque decías, bueno, es que necesito mucho más dinero. Dices que es un acto que hago. Y decía esta hermana, dice, y es que mis hijas ya me hablaron, me están esperando en la casa para que descansemos juntos. Y yo le decía, hermana, cierre y vaya con sus hijas. Descanse con sus hijas. Hermanos, el Señor quiere que nosotros en ese día no solamente vengamos a la iglesia, nos deleitemos en Él, hablemos cosas santas, visitemos tal vez a hermanos enfermos, tengamos comunión con nuestra familia de la fe, sino quiere que nosotros también descansemos ese día. Descansemos. Hay algo que constantemente se señala a las personas adultas y es que dice que son muy necios cuando ya son adultos. Y le dicen tal vez a una persona mayor, oye, descansa, reposa, el doctor te mandó a descansar. Y ahí nosotros vemos a la ancianita que llegas a su casa y ¿qué está haciendo? Trabajando, preparando comida. ¿Y es perjudicial? ¿Sí o no? Sí. Porque debe de reposar. Bueno, hermano, esa misma necedad está muchas veces ligada en nuestro corazón. Ahora, hermano, con esto no nos estamos refiriendo a que tal vez hay cosas lícitas que puedes hacer este día, como alimentarte. No tuviste tal vez trabajo durante toda la semana y hay algo específico que este día tienes que hacer momentáneo. Y sabe el Señor que no es porque quieras quebrantar el día, sino porque tal vez no tienes dinero. Hazlo. Pero nosotros, hermanos, debemos de descansar de todos nuestros trabajos y de las recreaciones mundanas de todos los demás días. ¿Y a qué me refiero? Alguna vez cuando daba este tema en la iglesia mencionaba, bueno, hay muchos cristianos que llegan a decir, oye, no, es que yo llego a mi casa, agarro a mi familia y nos ponemos a ver una película. Y le decía, y muy piadoso es llegar y ven la película de John Wick, ¿verdad? Asesinatos, muertes. Wow, ¿cómo edificamos nuestra alma? ¿Cierto o no con eso? Hermano, ¿verdaderamente tú te preparas para este día hoy? El prepararte para este día no solamente comienza hoy en la mañana. Muchas veces los domingos la gente llega, ay, no sé qué ponerme el domingo, voy a agarrar mi ropa, esto, se prueba una, se prueba otra, todavía falta plancharlo, se alista, pero voy a pasar todavía a desayunar y todo, y acaba llegando a la iglesia tardísimo. No le tomamos importancia este día. Ay, ¿sabe qué, pastor? Fíjese, es que mi familia hoy me invitó de vacaciones, llegaron y todo. ¿Y qué? No, pues es que llegaron de visita, por lo tanto voy a faltar a la iglesia. ¿Por qué? Es que vino mi familia, tráelos. No son cristianos. Bueno, entonces dile que te esperen y tú regresas después. Porque pensamos, es que es más importante no hacerle una grosería a mi familia que lo que el Señor me ha mandado. Hermano, esto es pecaminoso. Es pecaminoso. 6 días trabajarás. En esos 6 días visita a tu familia, invítalos a tu casa, coman pastel con ellos, hagan las cosas que tienen que hacer. Dios te dice, hoy conságralo para mí. Lee mi palabra.
Platica con tus hermanos sobre lo que has hecho en la semana, qué te ha afligido. Aliéntense, anímense, tengan conversaciones con su pastor. Hermanos, hay muchas cosas que debemos hacer, pero ¿qué hacemos los domingos? Llego a mi casa y bueno, ya 1 hora y media en la iglesia me bastó para todo. No, hermano. Es terrible. ¿Qué significa este día para ti, hermano? ¿Es un día más? ¿Es un día que anhelas durante la semana? ¿Te regocijas al saber que vas a venir aquí? Hermano, nuestro Señor no solamente le pide al pueblo que no haga nada ese día, sino que tenga el concepto correcto del mismo. Que sea algo deleitoso, en el cual tu ser, tu mente, tu corazón sientan una gran alegría y deleite. De la misma manera en que tú vienes reverentemente y glorificas a nuestro Señor. Y aquí te voy un poquito una pequeña ilustración para que entendamos lo que muchas veces tristemente hacemos al violentar este día. Aquí está mi esposita e imaginemos, su cumpleaños ya pasó, pero el próximo año será. Pero imaginemos que llegamos a ese día, a ese bonito día del cumpleaños de mi esposa, y yo llegué ese día con un regalo para ella. Bien bonita la caja y todo. Y que al abrir ese regalo, ella encuentre una revista de fútbol americano, una gorra de béisbol, un jersey de los Dodgers, un perfume para hombre y un pase para ir al estadio de béisbol. Hermano, ella en vez de alegrarse por ese regalo, lo que ella diría, esto lo compró para él. ¿Cierto o no? Bueno, hermano, muchas veces hacemos eso mismo en el día del Señor. ¿Sabe qué es lo más triste de verdad? Que cuando hablamos respecto a eso la gente se enoja. Tú no conoces lo que este día pasó. Bueno, ¿por qué no lo guardas? Es que mi economía, bueno, toda la vida la economía es mala. Bueno, hermano, vamos a ver que hay bendición en guardar este día. Yo le dije a esa hermana, de verdad, hermana, cierre, no abra, no trabaje este día y va a ver cómo el Señor no solamente le va a suplir, la va a sostener cada día de su vida. Aquel que escatimó a su propio hijo, ¿no nos dará consigo todas las cosas, hermano? Hermano, no debemos presentarnos delante del Señor con todas preocupaciones en la semana, ni con todo el pensamiento que tengo que hacer, porque incluso, ¿sabe qué? Podemos venir a este día, estar en la iglesia y estar preguntando, al ratito tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto. Descansa todo, hermano. Deleítalo en el Señor. Pero tenemos que ver, hermano, también la relación que existe entre el día del Señor y los creyentes en Cristo. Ya vimos, hermano, en primera instancia, a lo que se refieren los 3 fundamentos bíblicos del día de reposo, del día del Señor. Número 1, en Génesis, en la creación. Número 2, en Éxodo, en los mandatos. Número 3, en el nuevo pacto, que obedeceríamos la ley del Señor y que debemos de deleitarnos en ese día. Pero también, hermano, en el texto de Isaías nosotros vemos las promesas que hay respecto a ese día. Vayamos nuevamente al versículo 14. Dice: no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Pero hay algo importante en la bendición de este texto. ¿Qué va a pasar? Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuánto nosotros hemos menospreciado a nuestro Dios, hermano? Recuerda aquel ejemplo de Charles Spurgeon que dice que un día iba en una carreta donde lo habían invitado a predicar y meditaba en el texto del apóstol Pablo cuando decía: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y nosotros a veces minimizamos esas palabras, hermano. Y Spurgeon decía: caí
en mi pensamiento y me pude dar cuenta, bástate mi gracia. El Señor me está ofreciendo un océano infinito de gracia y te está diciendo que eso te baste. Que esa gracia gloriosa, grandiosa, maravillosa, poderosa, eterna te baste. El apóstol Pablo podía estar en aflicciones y el Señor le decía, bástate mi gracia. Y aquí ¿sabe qué nos dice el Señor? Te está diciendo, entonces, si tú no haces lo que quieres en mi día santo, si tú no haces tu voluntad, si no hablas tus palabras y entonces lo guardas de la manera en que yo lo ordeno, entonces ese día te deleitarás en mí. ¿En ti, Señor? ¿Eres deleitoso? Sí, nuestro Señor es deleitoso. No hay nada más poderoso, glorioso, eterno, amoroso, precioso, bondadoso como nuestro Dios. Y el Señor te está diciendo a ti y a mí, cristiano, que cuando nosotros guardamos este día habrá un deleite en Él. En Él. En la delicia de sus atributos, hermano. En el deleite de nuestro santo y hermoso Dios. Pero no bastando con que eso sea glorioso, hermano. El Señor dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ya lo dije, hermano. Toda la semana estamos, o el 90% de nuestra semana estamos en un mundo caído, hermano. Con gente que aborrece a Dios, con personas que hacen lo contrario a Dios. Y no hace falta, si tú tienes auto y vas por las avenidas, de repente se cierran, se pelean, no hace falta ver las noticias, asesinatos por aquí, tantas cosas que suceden. Es un mundo caído de dolor, sufrimiento, todo eso. Pero el Señor nos dice, llega este día, apártate de todo eso. No veas noticias, no veas todo eso, que tu mente descanse de ver tantas cosas terribles. No vas a estar viendo a tus compañeros de trabajo que tal vez te afligen durante la semana por ser cristiano. Descansa de ellos. No llenes tu cabeza con la mundanalidad de una película que tal vez te podría gustar, pero yo decía, no es muy piadosa, o incluso Frozen, ¿eh? Quita eso. En lugar, despiértate, medita en lo que vas a hacer en este día, en las misericordias de Dios, lee un pasaje de la Escritura. Ahora, esto no me refiero como algo dogmático, es algo que puedes hacer. Ve a tu iglesia con gozo, con alegría. Disfruta de los otros medios de gracia, de la palabra del Señor, de la cena, del bautismo, de la comunión con tus hermanos que también, igual que tú, han pasado aflicciones en la semana. Pero que llega contigo y conmigo, cristiano, tal vez en la semana y me dice, hermano, he pasado tantas aflicciones, hermano, yo también. Qué bueno que estamos aquí hoy. Qué bueno que estamos aquí hoy. Y ¿sabes qué? Hoy la palabra que llega me reconforta, me anima. Por lo tanto, mañana lunes voy a levantarme con el ánimo y a seguir esta carrera hasta que Cristo venga o hasta que muera. Y lo llamares delicia, hermano. Deleitándome en Él. No seas, por favor, de aquellos cristianos que termina el culto y de verdad parecen Speedy González y se van de la iglesia. Ya terminó, vámonos. No quiero hablar con nadie. Pregúntate, ¿te conocen los hermanos en tu iglesia local? ¿Saben cómo es tu vida? ¿Saben qué luchas pasas? Es más, ¿saben que vienes incluso? Hermano, es algo terrible de verdad. Este día debe de ser recuperado por los cristianos porque es día santo del Señor.
En la época de Spurgeon, hermano, había ciudades incluso que los mundanos, los no cristianos, cerraban sus negocios porque nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque los cristianos guardaban este día y se preparaban para guardarlo. Ve a casa de algún hermano este domingo, vayan, platiquen de las cosas de la iglesia, platiquen de las cosas del Señor, de cómo les está yendo en su vida. Tengan comunión, hermanos. Llamémoslo deleite al Señor, pero sobre todo, hermano, ¿por qué el cristiano puede? ¿Por qué el cristiano puede disfrutar verdaderamente este día? Bueno, porque es un ser redimido. Y ningún ser más que los redimidos del Señor pueden disfrutar tanto el día domingo como aquellos a los cuales sus pecados le han sido perdonados. Y ninguno puede dolerle tanto, quebrantar tanto este mandato como aquel que conoce el verdadero reposo de Dios. Hebreos 4, 2 al 5 nos habla de un reposo verdadero que tenemos. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Me gusta mucho como el autor de Hebreos dice: pero los que hemos creído, a los cuales el Señor nos ha dado fe, hemos entrado en el reposo de Dios. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Este día, muchos teólogos hablan y se refieren que es un día cristocéntrico, y lo cual decimos amén. Y es un día cristocéntrico, hermano, porque nos muestra el evangelio a través del verdadero reposo que hemos tenido en el Señor. Ellos no entraron en el reposo porque no tuvieron fe, pero vea la figura que da el autor de Hebreos respecto al reposo que tenemos en Cristo. Porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día, y reposó Dios sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Hermano, el cristiano celebra el mandato del Señor de guardar el día de reposo porque ha entrado en un reposo perpetuo de su vida. Porque ya no somos enemigos de Dios, porque ya no hay ira sobre nosotros, sino porque ahora nosotros, hermano, tenemos paz con nuestro Dios. ¿Y saben lo que hacemos cada domingo? Nosotros venimos a un ensayo de lo que vamos a hacer por toda la eternidad, porque va a ser un día de reposo perpetuo. Aquellos judíos que salieron de Egipto, hermano, salvo 2, nunca pudieron disfrutar el reposo verdadero y no entraron al reposo de Dios. Sin embargo, el autor de Hebreos es claro al mencionar que se nos anunció el evangelio y ahora nosotros como creyentes podemos conmemorar, recordar, gozarnos en el día de nuestro Señor, porque ahora nosotros tenemos un verdadero reposo de nuestras almas en Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, en el día del Señor nos reunimos para continuar celebrando la resurrección de Cristo, junto con todos nuestros hermanos. Fíjese lo que dice Spurgeon, hermano, respecto a esto. Nos congregamos el primer día de la semana en lugar del séptimo, porque la redención es incluso una obra mayor que la creación y más digna de conmemoración, porque el día de descanso que siguió a la creación es sobrepasado por el verdadero reposo que sigue a la consumación de la redención. Nos reunimos el primer día de la semana como los apóstoles, esperando a que Jesús esté en medio de nosotros y diga: paz a vosotros.
nuestro Señor arrancó el día de descanso y lo colocó sobre nuevas bisagras de oro que su amor había diseñado. Cristo colocó nuestro día de descanso no al final de un día, no al final de una semana de trabajo, sino al comienzo del reposo que queda para el pueblo de Dios. Cada día, cada primer día de la semana, debemos de meditar en la resurrección de nuestro Señor y debemos buscar entrar en comunión con Él en su vida resucitada. Es mayor, hermano, nuestra nueva creación, porque somos nueva creación, hermano. Y celebramos este reposo. Y déjame decirte algo, ya para cerrar. El cristiano verdadero puede guardar este día de una manera correcta porque tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra del Señor para guiarlo. Pero si tú estás aquí sin Cristo, aunque guardaras de la manera en que la Biblia dice el reposo, aún te será como condenación en el día del juicio, porque no has entrado en el verdadero reposo que es Jesucristo. Hoy el Señor te dice: descansa de tus obras, descansa de tu pecado y mira su salvación. No cargues más con el pecado que cada día te hunde y te hunde y te hunde y te hunde más, y que al final de tus días te va a llevar hasta el infierno. El Señor quiere que entres al reposo de Jesucristo hoy, a través de la fe y el arrepentimiento. Y que tú vengas a Él y experimentes verdaderamente el gozo de la salvación en Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos, sino solamente en Él. Y hermano, medita en lo que significa este día de reposo. Y de verdad, hermano, te prometo que si tú guardas el día del Señor como Él lo manda, tú vas a ver este precioso medio de gracia manifestado en tu vida. Ya fuimos bendecidos con la salvación en el Señor, pero tenemos esos maravillosos medios de gracia para seguir nutriendo nuestra vida espiritual y llegar hasta la ciudad celestial, llegar hasta la Nueva Jerusalén y estar con nuestro Señor. ¿Y sabe qué? Va a ser un día de reposo perpetuo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor nos anime cada día a buscarle más y más. Vamos a orar. Amado Dios, cuán maravillosas son tus obras, Padre. Cuán glorioso es ver la creación, Señor. Pero más glorioso es ver cómo hoy hemos entrado como hijos tuyos en el verdadero reposo, Padre. Todos nosotros hemos quebrantado este santo día, Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos violentado tu ley, Padre. Y hoy somos una nueva creación para obedecerla, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Ayúdanos, Padre, a glorificarte todos nuestros días, pero también, Padre, a tener, Padre Santo, presente lo que tú nos mandas el hacer hoy, Señor. Guárdanos, Señor, para obedecerte, para observar este día santo como tú, Señor amado,
lo has designado. Y que todos los cristianos podamos, Padre, obedecerte. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Que cada día, Señor, ellos crezcan en fe y ánimo, Padre, en ti. Que obedezcan a tu santa palabra, mi Señor. Somos torpes, somos pecadores, Padre. Pero queremos, Señor, que tu gracia nos baste. Y serte fieles cristianos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre de nuestro único y suficiente mediador Jesucristo. Amén. Pasen por favor a este estrado y le voy a pedir a mis hermanos de logística que pasen por este púlpito también, por favor, me ayuden a hacerlo a un lado. Yo me quedo nada más con esta Biblia. Pasen, suban por este lado que está un poquito más libre. Mira qué hermosa. Valió la pena la espera y la penosidad. Qué hermosa estás. Y bueno, gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos Manuel y Rebeca. Ellos tienen el deseo de presentar a su pequeña, principalmente ante Dios y ante nosotros como la Iglesia de Cristo. Y recuerden que el propósito ciertamente es presentar a esta pequeña llamada Ivana Nicole Martínez Velasco ante Dios y ante esta congregación. Sus padres, José Manuel Martínez Hernández y Rebeca Velasco Castro, están presentes. Y quiero recordar lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 27, si me pueden acompañar, por favor, se los voy a agradecer, acerca de la herencia que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Salmo 127. Salmo 127 dice así la palabra de nuestro Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Este salmo, mis hermanos, nos recuerda de quién viene realmente la bendición para nuestra vida, y es de Dios. Y una de las maneras en especial que vemos la bendición de Dios para nuestro hogar es a través de esta herencia, este don, este regalo que son los hijos. Yo sé que a lo largo de este tiempo que han podido disfrutar de la paternidad y la maternidad con su pequeña, han podido conocer un poco más a Dios, contemplar sus bondades, sus misericordias. No fue fácil el proceso. Recuerdo que estuvimos orando por ti, Rebe, porque se complicó toda esta parte del parto y después del parto, pero yo creo que ustedes pueden decir como Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido el Señor al que le han permitido en este tiempo edificar su hogar, edificar su matrimonio. Ahora lo que nosotros les animamos y les exhortamos a través de la palabra de Dios es que permitan que sea Él el que edifique su hogar por completo, no solo su matrimonio, sino también
para conducir a esta pequeña en el temor de Dios, en el amor a Dios. Que ustedes puedan enseñarle no solamente con su boca, sino también con su testimonio. ¿Quién para nosotros como cristianos es el más supremo, el que tiene más valor, el tesoro más grande y más preciado? Y ese es nuestro Dios. Que ella pueda haber padres piadosos, temerosos de Dios, íntegros, no con dobles vidas, sino con una sola vida, ciertamente imperfecta, ciertamente que no es totalmente apegada a los estatutos y mandatos del Señor como quisiéramos, pero sí un corazón que está humillado ante nuestro Dios, arrepentido de nuestros pecados y clamando a Dios por su ayuda. Dice el Señor, si el Señor no edifica la casa, en vano es el trabajo. La base de nuestro matrimonio, la base de nuestra paternidad, la base de todo nuestro hogar y en sí todo el edificio debe ser Dios, su palabra y su obra a través de lo que nos dice la palabra. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta pequeña Ivanita, ¿verdad? Debe ser alguien que pueda conocer a Dios de manera personal. Como dije hace un momento, no solamente como el Dios de sus padres, sino que ella pueda tener un encuentro con Dios personalmente a través de Cristo. Ustedes hoy van a disponer su vida y van a pedir ayuda al Señor y a nosotros como iglesia para orar por ustedes, para que Dios les dé la sabiduría, la gracia necesaria, porque no es a través de nuestras fuerzas, es solo a través del poder de Dios. Antes de orar por ella, me gustaría que, y por ustedes, me gustaría que pudieras, Manuel, decirnos algunas palabras de cómo has visto la gracia y el amor de Dios en tu vida y en la vida de tu esposa, en tu hogar, a través de la llegada de esta pequeña. Mira, ella quiere hablar. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, creo que como familia hemos visto la bendición de tener a Ivana desde que se formó y desde antes. Como el pastor lo mencionó, fue un parto un poco complicado, pero desde ahí, para la gracia de Dios, pues hemos aprendido muchas lecciones y pues aquí está. Yo a veces me acerco con mi esposa y le pregunto, ¿cómo es tan perfecto Dios que puede formar a un ser así, completo y con la habilidad para poder comer, para poder desechar lo que no funciona de los alimentos, con la habilidad para pensar y pues con todas las habilidades que tenemos como ser humano? Y la verdad es que Dios es grande. Entonces, como el pastor nos exhorta y nos guía, nuestro trabajo ahora es criarla y guiarla en el temor del Señor. Y bueno, pues como Proverbios 22 lo menciona, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, pues hay que instruirla, ¿no?, en el temor del Señor. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Dios les ama, Dios les ama. Yo sé que ustedes aman a Ivana y por eso mismo le van a dar lo mejor, que no es principalmente educación, no es lo principal. No es lo principal a lo mejor la parte de estabilidad económica. Son cosas importantes. En la educación, claro, el temor a Dios lo estamos mencionando, pero me refiero a que lo mejor es Dios, Cristo. Cristo es lo mejor que pueden darle a Ivana. ¿Quieres mencionar algo, Rebe? Te veo con ganas. ¿No? ¿Segura? Ok. Después se arrepienten, ¿eh? A los 15 años dicen, no. Así que si en ese amor podemos tomarnos de ahí, en ese amor, para que ustedes puedan hacer hoy una promesa.
Yo les voy a pedir a ustedes como padres de Ivana que hagan un compromiso público de criar a Ivana en el temor y el amor a Dios. Entonces yo les pregunto, ¿y prometen ustedes, Manuel y Rebeca, criar a Ivana en los caminos del Señor, enseñándole su palabra y guiándola con amor y fe para que Cristo en algún momento, en la soberanía y la gracia de Dios, sea el Señor y Salvador de su vida? ¿Lo prometen? Sí, lo prometemos. Sí. El compromiso, recuerden hermanos, no debe ser solamente de ellos hacia Dios, hacia nosotros públicamente como padres, sino también nosotros como iglesia. Hoy quiero el Rey ya viene, Centro de Enseñanza Cristiana Evangélica, presente hoy aquí, que nos comprometamos a apoyar en oración por Ivana, su familia. Así que les pregunto hoy, mis hermanos, ¿prometen hermanos, hermanas en Cristo, apoyar a esta familia en la crianza de Ivana, orar por ella y estar ahí para que ellos puedan caminar esta carrera juntamente con nosotros, la carrera de la fe, para que Cristo sea siempre el centro de sus vidas, su deleite, su Salvador y su Señor? ¿Lo prometen? ¿Nos comprometemos? Así que vamos a orar por ellos. ¿Les parece bien? Amado Señor, en esta hora te damos gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por esta familia, porque yo sé, Señor, que tú eres quien los escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, quien los llamaste, Señor, a tu palabra, a tu presencia, a la salvación que encontramos solamente en Cristo. Hoy rogamos ya no solo por Manuel y por Rebe, Señor, sino también por la vida de esta pequeña, Señor, de esta hermosa, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre ella, hoy y siempre, Señor, de tal manera que ella no solamente crezca en estatura, sino también en gracia delante de los hombres y principalmente delante de ti. De tal manera que este corazón, aunque ahora pequeño, Señor, un día pueda pertenecerte. Que ella con esos labios y con su vida pueda reconocer que solamente tú eres el único camino para llegar, Señor, a Dios. Que solamente tu Hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida, Padre. Bendice hoy y siempre, Señor, sus vidas, Señor, su matrimonio, su ministerio. Permítenos a nosotros como iglesia apoyarles en este proceso que ellos están, Señor, haciendo. Educar a Ivana en el temor tuyo. Fortaléceles. A Manuel como cabeza de hogar, a Rebe como esa ayuda idónea, Padre. De tal manera que ellos sean dignos, Señor, proclamadores de tu evangelio a través de su vida, su matrimonio y su paternidad, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos una ofrenda de palmas a Dios. Anda perdiendo el glamour. Tengan cuidado. A ver, préstamela tantito. Ay, muñeca hermosa. ¿Si me regalan? ¿Y si me la regalan? Mira, quiere hablar. ¿Qué quieres decir, mamá? Estás muy bonita, ¿eh? Ven, amor, para que presentemos juntos a Ivana. Ah, sí. Nada más que venga mi esposa. Ahí ponte con. ¿Sí? Ah, me la robó. Bueno, familia, les presentamos a la pequeña Ivana Nicole Martínez Velasco como una miembro oficial del Rey ya viene Centro de Enseñanza Cristiana Evangélica. Fuerte las palmas a Dios por la vida de esta pequeña.
Es que no estoy yo al frente, si no ya hubiera sonreído. ¿Verdad, mami? Fuerte las palmas a Dios por esta hermosa familia. Que Dios les bendiga mucho. Y gracias por permitirnos ser parte de esto. Mira, así está perdiendo el glamour. Ustedes la traen muy así, se me hace que va a ser de esas chicas con el pelo suelto y que leen libros y escuchan música clásica y todo el tema. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias a ustedes. Así que familia, damos gracias a Dios por este tiempo de mucha bendición. Pongamos en práctica lo que hoy escuchamos acerca de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar para ser despedidos, pero no va a entrar en nosotros el Espíritu